gracias a Dios, vamos a iniciar el capítulo 16 de las buenas obras. Tiene 7 párrafos, como mencioné, vamos a verlo en 2 domingos. Y en el párrafo 1 encontramos lo que podemos llamar la definición de las buenas obras. Leo el párrafo 1, dice: las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que, sin la autoridad de ésta, han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Aquí nos enseña que el árbitro supremo para conocer el bien y el mal es la voluntad de Dios. Y ese conocimiento de la voluntad de Dios solo lo encontramos en la palabra del Señor. Entonces vamos a leer esta porción de Levítico, mis hermanos, donde vemos que evidentemente desde el Antiguo Testamento el Señor ha revelado su voluntad. Y solo haciendo lo que Él dice, eso es lo que podríamos llamar como buenas obras. Dice Levítico 19, lo voy leyendo, dice el verso 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Sabemos, Antiguo Testamento, hermanos, siempre que veamos a toda la congregación de los hijos de Israel, en principio aplicaba para el pueblo del Antiguo Pacto, ¿verdad? El pueblo de Israel, pero aplica a nosotros como el pueblo del Nuevo Pacto, el verdadero Israel. Hay ciertos mandatos, ciertas situaciones, sobre todo civiles, que aplicaban para el contexto particular en el que estaban viviendo ellos, que al leerlo de forma natural podemos ver que ya no aplican para nosotros. Pero todo aquello que tiene que ver con la voluntad moral del Señor sigue aplicando a nosotros de la misma manera, como vamos a leer en los siguientes versos. Dice Levítico 19, 3 al 4: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová vuestro Dios. Si vemos, ahí está mencionando cosas que encontramos en los 10 mandamientos. Pero lo que estamos viendo es que el hacer la voluntad del Señor, solamente eso es lo que podremos definir como buenas obras. Dice Levítico 19, del 9 al 12. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. ¿Cómo aplicaría esto para nosotros hoy en día, mis hermanos? Este verso, Levítico 19, 9 y 10. ¿Cómo aplicaría hoy para nosotros, hermanos? O sea, evidentemente todos, por la gracia del Señor, de alguna manera u otra, hablando en familias, recibimos un salario, ¿verdad?, por el trabajo, todos. Lo que dice aquí es que no pensemos en gastarnos todo lo que ganemos, sino que tengamos en mente, ¿verdad?, personas que puedan estar siendo necesitadas, personas que estén pasando por un tiempo de carencias, personas que estén desempleadas, que tengamos en mente el amor al prójimo, es lo que nos dice aquí. Y claro que el Señor nos provee para nuestras necesidades, pero también nos provee para que podamos suplir necesidades de otro. Entonces, al tener eso en el corazón, el mandamiento, agradar al Señor y pensar en el amor al prójimo, entonces al ayudar a otros, ahí estamos haciendo una buena obra. ¿Por qué? Está en su palabra. Y como seguiremos viendo en la clase siguiente, veremos particularidades de lo que caracteriza una buena obra. Pero aquí es una aplicación a nosotros. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, es bien bonito. El Antiguo Testamento en su gran mayoría nos aplica, mis hermanos. Es una diferencia de nuestra teología con la teología dispensacional, por ejemplo. La teología dispensacional, que es la que se enseña en la mayoría de las iglesias, enseña que Israel y la iglesia son pueblos separados. Dios tiene planes separados para ambos pueblos. Entonces, como son dos pueblos separados, sale una deducción lógica en ese entendimiento que es incorrecto.
Si el Antiguo Testamento habla de Israel, entonces nada me aplica a mí, porque yo soy iglesia, en ese entendimiento incorrecto. A menos que el Nuevo Testamento lo aclare que sí me aplica. Nosotros, como lo entendemos, como somos el nuevo Israel, el verdadero Israel, todo el Antiguo Testamento, todo me aplica, a menos que se aclare que no me aplica. ¿Sí me explico? La gran diferencia que hay. Entonces, esto nos aplica 100%, pero ya lo obedecemos porque el Señor nos ha dado de su gracia para obedecerlo. Entonces dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Ya vimos cómo aplica para nosotros. Yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Sigue siendo Levítico 19 del 13 al 18. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Seguimos leyendo en Levítico 19, 31 a 32. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová, vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Aquí luego el apóstol Pablo nos va a decir que tratemos a los mayores como a padres, basado precisamente en esto. Delante de los mayores, a los más jóvenes deben de honrarlos, respetarlos, a los mayores de edad. Y dice Levítico 19, 35 al 37, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, yo Jehová. Aquí vemos algo bien importante, en el verso 35, cuando dice, o sea, la razón por la cual Él nos da todos los mandatos es porque es Dios y es el Creador, pero la razón para que nosotros obedezcamos los mandatos es porque Él nos ha salvado. Aquí dice, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. El Salvador del pueblo del Antiguo Pacto, en la obra más grande de salvación que encontramos en el Antiguo Testamento, que es la salida de Egipto, por medio del milagro, de los milagros que hizo Dios, abriendo el mar en dos, etc. La razón porque Dios los había salvado es que ellos deberían de ¿qué? De obedecer al Señor. Nosotros, ¿cuál es la razón? La misma, que Él nos salvó, pero de una opresión espiritual grave que es de nuestros pecados. Entonces, como ya nos hizo libres de nuestros pecados, podemos obedecerle y podemos hacer buenas obras, entendiendo lo que estamos aprendiendo, que son solo aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Amén. Les demos vuelta. Entonces, estas verdades que acabamos de leer, o sea, lo que hemos visto hasta ahorita, requiere de nosotros que estemos de acuerdo con la afirmación del párrafo 1, de que las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Y encontramos muchos textos donde se nos afirma esto, es decir, las que sí son buenas obras, y también muchos textos donde se nos dice las que no son buenas obras. De las que sí son buenas obras, por ejemplo, dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, Dios, ¿verdad? ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Dónde vamos a encontrar la voluntad de Dios? Solamente en su palabra, renovando nuestro entendimiento por su palabra, y solamente hacer su voluntad de lo que entendemos como buenas obras.
2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿De dónde sale todo esto? De las escrituras. Ahora, ejemplos de lo que no son buenas obras. Dice el segundo enunciado del párrafo 1 del capítulo 16 de las buenas obras, dice, y no las que, hablando de esas no son buenas obras, sin la autoridad de la palabra, han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Si no está en la palabra de Dios, mis hermanos, por muy piadosa que se vea, no es una buena obra. Entonces, por eso dice Mateo 15, 9, en el sentido de las que no son buenas obras. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Evidentemente, de hombres, ¿no? Que no están conforme a la voluntad del Señor. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Pero vean, su corazón está lejos de mí. Otro texto de este tipo, Romanos 10, 12, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Aquí el apóstol Pablo hablando de los judíos, que eran muy celosos de cumplir sus propios mandamientos. Recordemos, ellos habían agregado muchos mandatos surgidos de ellos mismos. El número de pasos que podían dar en un día para no caer en pecado, etcétera, etcétera. Por eso dice, tienen celo, o sea, ellos, pero no conforme a ciencia, no conforme a la palabra de Dios, es lo que quiere decir aquí. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Otro texto, Colosenses 2:20, 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Es decir, reglas de hombres, se refiere aquí, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, un mandato de hombre finalmente no sirve de nada. Y más aún, mis hermanos, cuando hay mandatos de hombres, solo provocan pecado en las personas. Es lo que provocan. Cuando una iglesia se establecen reglas de hombres, solo va a provocar pecado en la congregación. Solamente. ¿Sí? Un ejemplo, nos vamos a poner la regla. Para que pueda compartir el evangelio, tiene que tomar el curso de evangelismo aquí, y si no lo toma, no puede compartir el evangelio. ¿Sería una regla correcta, mis hermanos? No, definitivamente no. Ahora imagínense, si ya se pone esa regla y alguien va en el taxi y Dios le da la oportunidad de compartir el evangelio en el taxi y dice, pero no he tomado el curso. Entonces, si lo comparto, va a sentir culpa por una regla de hombre, ¿sí me explico? Y quizás se prive de compartir el evangelio. ¿Por qué? Por una regla de hombre. Entonces, no. ¿Cuál es el mandato que nos dio el Señor Jesús? Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Es un mandato del Señor Jesús a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, es bien importante, hermanos, que no pongamos reglas de hombre, pero que sí entendamos la palabra del Señor y obedezcamos solamente que la palabra del Señor. Entonces dice, las buenas obras son entonces las que se conforman a la ley de Dios, tal como está revelada en las Escrituras. Y dice aquí, de manera específica o particular, las buenas obras son expresiones concretas de la bondad y de la generosidad, del amor al prójimo, mis hermanos, especialmente de tipo práctico y económico. Como dice 2 Corintios 9 al 8 y 9. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y en ese sentido, mis hermanos, en que las obras
se van a ver como obras de amor, de misericordia, supliendo la necesidad, tenemos este mandamiento en 1 de Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Y aquí habla de propiedades, ¿verdad? Habla de cosas materiales. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Vean, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Y nos va a explicar qué es una buena obra. Dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. O sea, que no vivamos con los ojos puestos en la tierra, sino de nuevo que proveamos perdón para necesidades de otros, como encontramos en otra parte de la Escritura, principalmente para los hermanos en la fe. Por supuesto, para hermanos de otras iglesias, y aún para inconversos, sí, pero dice principalmente para tu hermano en la fe. Entonces miren, mis hermanos, dice, si las buenas obras son las que se conforman a la ley de Dios, es lo que estamos aprendiendo, entonces un reflejo del desconocimiento escritural es si en nuestra vida hay, por un lado, pocas expresiones de bondad que la Biblia llama buenas obras, tanto en lo práctico y en lo económico. Y por el otro lado, críticas a tu prójimo por las supuestas faltas a tus buenas obras. Esto es bien importante. Es decir, si tú dices que conoces mucho de las Escrituras, se debe de ver de estas dos maneras. El que haya, lo voy a poner en el otro sentido, en el que haya muchas expresiones de bondad de tu parte hacia tus hermanos, y en el que haya poca crítica a tus hermanos, pero lo voy a poner en el lado negativo como dice aquí. Si dices tú conocer mucho las Escrituras, pero esto hay en tu vida, alguien que diga conocer mucho las Escrituras, pero esto caracteriza su vida, de que tiene pocas expresiones de amor para con sus hermanos, y por otro lado, critica mucho supuestas faltas de tus hermanos, ¿sí lo ven las dos cosas? Entonces, esa persona no conoce las Escrituras. Puede conocer la ley, puede conocer la letra, puede conocer de memoria muchas cosas, pero finalmente, si la ley de Dios, de nuevo, no se ve en buenas obras, en el amor al prójimo, en el amor a Dios, amor al prójimo, entonces no conocemos la Escritura. ¿Sí me explico, hermanos? Esa es una realidad. Sí tienes conocimiento intelectual, pero no conoces a Dios. No conoces el espíritu de la letra, te vas solamente a la letra. ¿Y qué pasa con estas personas que dicen que conocen mucho, y repito, pero tienen poco amor y critican mucho? O sea, ¿qué pasa? O sea, están manifestando que no conocen. ¿Sí, mis hermanos? ¿Me explico en esto? Esto es bien importante para la vida de una iglesia. Bien importante. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se manifiesta esto. Para los judíos era una buena obra lavarse las manos cuando se comía el pan. Y ellos tenían una lista de obras enorme, de obras meramente humanas. En base a su propia lista, ellos aprobaban al que las cumplía y ellos condenaban al que no las cumplía, pero en base a ¿qué? A sus obras. Eso provoca pecado, provoca que haya temor al hombre y no temor a Dios. Provoca muchas cosas, pero vean, vamos a leer este texto. Marcos 7, del 1 al 8 dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Pero fíjense, en esa condenación ellos se ponen por encima. Yo sí me lavo las manos, yo sí cumplo. Este no cumple y lo condeno. ¿Ven la soberbia que se ve ahí, mis hermanos? ¿Sí la están viendo? Y dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, de hombres, no basada en la ley de Dios, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen.
Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, o sea, muchos otros mandamientos de hombres, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, es decir, Jesús les dijo, hipócritas. Vamos a ver por qué les dice hipócritas más adelante, es una palabra dura, pero vamos a ver por qué. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Pero les dijo hipócritas. Vamos a ver por qué les dice hipócritas. Pero antes de ver eso, hermanos, así hacen muchos hoy en día. Muchas iglesias que el Señor nos ayude a entender la diferencia entre la ley y el evangelio, ¿verdad? Entre la ley y el evangelio. Es decir, nosotros no obedecemos la ley para ganarnos nada, no podemos ganarnos nada. O sea, las obras no tienen mérito alguno en nosotros. Es imposible ganar el favor de Dios, como vamos a ver en esto, es imposible. ¿Por qué obedecemos al Señor? Porque nos ha dado un nuevo corazón, porque nos ha salvado, porque le amamos, porque le queremos obedecer, solamente. Pero hay muchos que siguen entendiendo que obedecer la ley de Dios, eso les da un cierto mérito a ellos. Es un entendimiento totalmente mal de las Escrituras. ¿Sí me explico? Y eso provoca en ellos que sean altivos, que sean soberbios, que vean al otro, el que no cumple su propia regla, como yo estoy bien, él está mal, pero yo estoy bien, él está mal. Hermanos, o sea, ¿quién puede obedecer un solo mandato? Un solo mandato, conforme a lo que Dios requiere. Como veremos, nadie. ¿Por qué somos aceptos? Por Cristo solamente. Pero esto es algo que invade muy fácilmente las iglesias. Y también, evidentemente, no estamos exentos de que esto invada aquí esta misión. Por eso es importante aprender. Por eso, así hacen muchos hoy en día. Tienen una aguda vista para las violaciones de sus reglas, pero están ciegos a la compasión y a las buenas obras. Vean, lo irónico es que los más críticos son a menudo aquellos que se enorgullecen de su conformidad a sus buenas obras. ¿Sí ven? O sea, los más soberbios son los más críticos. Yo estoy bien, yo lo hago bien y mira Tengan mucho cuidado con esto, hermanos. Mucho cuidado con esto. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos, gracias a Dios, cada, tercer sábado, reunión de varones, ¿verdad? Tenemos nosotros. Bueno, no es reunión de varones, es un estudio de cómo entender la palabra de Dios, que nos ayuda el Señor para después poderla enseñar de una manera correcta, ¿verdad? Es un estudio de ese tipo. Venimos algunos 8 o 10 varones. Tenemos nuestro estudio de 8:30 de la mañana a 10 de la mañana. Listo, ya terminamos el estudio. Si terminamos el estudio, mis hermanos, y salimos y nos vamos ahí al básquetbol a jugar, ¿estamos cometiendo un pecado? ¿Es pregunta? No, ¿verdad? De ninguna manera. Pero si alguno de los hermanos de los que estamos en ese estudio dice, no, yo no voy a ir ahí porque, pues, ¿qué les pasa a ellos? Mejor aprovechemos el tiempo, vamos a predicar allá a la plaza. ¿Sí me explico, mis hermanos? ¿Qué está pasando en el corazón de este varón, si es que fuera? Es un ejemplo que no es cierto, pero si es que fuera. Pues él está pensando que lo que él piensa es mejor que lo que están haciendo los otros y está condenando por algo que no está en la ley del Señor. Ahora es bueno también que terminando aquí nos vayamos a la plaza a compartir, claro que es bueno y está bien si lo hacemos, pero también es bueno si convivimos como hermanos y nos vamos a jugar básquetbol. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces cuidemos de no condenar y no dejar de que nos condenen por cosas que no son la ley de Dios. Ese es el punto. Hermanos, cuando caigas en eso, y lo vamos a ver más, te vas a dar cuenta de que tú ya estás cometiendo un buen de pecados. Muchos pecados estás cometiendo, como lo vamos a ver después. Entonces, que si nos ayude, y esto es personal, hagamos las buenas obras solo en su palabra. Demos gracias al Señor si las podemos hacer, porque como veremos, Él nos pone en el corazón el querer hacerlas. Amén. Bueno.
Ahora veamos por qué dijo hipócritas. ¿Qué hacían ellos? En base a sus reglas, los fariseos, ¿qué hacían? Mi regla es lávate las manos. No te lavas las manos, te condeno. Yo soy mejor que tú porque yo sí me lavo las manos. Ese es el contexto. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Hipócritas, porque vean lo que hacían. Vean ustedes, Marcos 7, 9 al 13. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, vean, ¿qué está pasando? Están invalidando un verdadero mandato del Señor. Por eso dice hipócritas. O sea, estás desobedeciendo, lo que Dios sí te dijo. Por obedecer, según tú, lo que tú te estás diciendo a ti como una regla de hombres. Y eso pasa, hermanos. Cuando estamos condenando a otros sin justicia, ¿no? una ley propia, estoy yo mismo ahí cometiendo muchos pecados. Entonces, porque Moisés dijo, aquí les va a decir el por qué. Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea, ¿qué hacían ellos? No, decían, no. O sea, si tú dices que ese dinero que tienes para tu padre o tu madre es como dice aquí, es una ofrenda al Señor, estás bien. O sea, tráele al Señor y estás bien, no estás violando el mandato. ¿Sí me explicó? Pero ¿y quién recibía todo ese dinero? Ellos mismos. Pero están violando el mandato de honra a tu padre y a tu madre. Es lo que le dice el Señor Jesús. O sea, por eso dice hipócritas. Tengamos cuidado con esto, hermanos. Está más presente en nosotros de lo que pensamos. Eso. Bueno, sigamos leyendo, mis hermanos. El párrafo 2 nos va a hablar de la importancia de las buenas obras. Vamos a lecturar al párrafo 2. Dice, estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Y por ella los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuyas hechuras son creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Entonces, estamos viendo en este párrafo la importancia de las buenas obras. Y vemos que son importantes por tres cosas: debido a su testimonio, debido a sus resultados y debido a su papel. Entonces vamos a ver que son importantes debido a su testimonio. Las buenas obras son importantes porque son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva, como dice el primer enunciado. Y como dice Santiago 2:18, esto que nos predicó nuestro hermano Abraham. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Como sabemos, ¿verdad? Las buenas obras son una evidencia de que somos salvos, mis hermanos. Por eso son importantes. O sea, ellas dan testimonio de que soy salvo. Y vean, en la teología puritana, que es la de nosotros, reformada, puritana, de las buenas obras, como la evidencia de una fe verdadera ha sido acusada con frecuencia de legalismo, pero es un completo malentendido, mis hermanos. ¿Qué es legalismo? Cuando tú haces una obra pensando en que por esa buena obra te ganas el favor de Dios. Eso es legalismo. ¿Sí? O sea, aún que estés obedeciendo a Dios, o sea, ahí en ese momento, aunque estés haciendo una obra en obediencia a Dios, pero si tú piensas que por hacerla te estás ganando el favor de Dios, ahí hay legalismo. Es imposible, como veremos. Y más aún si lo haces con tus propias reglas, que es lo que caracterizaba el legalismo de los fariseos. Pero muchas veces se nos critica a nosotros por enfatizar las buenas obras de legalistas. Pero está mal eso, porque enfatizamos las buenas obras como una evidencia de nuestra fe. Aparte, como dice aquí, por el contexto en el que entendemos las buenas obras es el de la gracia y no el de los méritos, mis hermanos. O sea, se nos ha enseñado aquí ya vez tras vez que si podemos hacer una buena obra es solo porque la gracia del Señor ha sido derramada en nosotros de manera abundante. En el sentido de que nos dio un nuevo corazón, escribió su ley en nosotros, su Espíritu Santo muere en nosotros. Es decir, cambia nuestros afectos, mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi voluntad.
Todo. Ahora yo quiero amar a Dios, quiero obedecer a Dios. Esa es la razón justa, correcta de las buenas obras. Pero es una crítica a nosotros. Pero bueno, dice, en base a que las buenas obras las entendemos, se dan en el contexto de la gracia del Señor, no del mérito del hombre. Este texto, 1 Timoteo 1, del 3 al 7. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Vean, pues el propósito de este mandamiento, ¿de cuál? Del Señor. Vean, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pero si hablamos de un corazón limpio, una buena conciencia, una fe no fingida, es porque Él nos dio el nuevo corazón, escribió su ley en nosotros. Él nos da la fe, arrepentimiento, Él nos da todo. Pero de esto, de un amor nacido de corazón, no fingido, de esto dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Está describiendo la soberbia de aquel que piensa que conoce mucho, pero no ama a Dios y ama al prójimo, entonces no conoce. Bueno, es importante debido al testimonio. Son importantes las buenas obras, debido a sus resultados. Dice el segundo enunciado, por ellas los creyentes manifiestan su gratitud. Entonces, debemos de dar gracias con nuestros hechos. Las misericordias de Dios deben de ser la motivación para que hagamos lo que es recto, lo que hemos aprendido, el indicativo y el imperativo. Primero, lo que Dios hizo, en base a lo que Él hizo en mí, yo hago, yo obedezco, yo hago buenas obras, pero en base a lo que Él hizo en mí. 1 de Pedro 2, 9 al 12. Vemos primeramente lo que Dios ha hecho en nosotros. Mas vosotros sois el indicativo. Nos va a decir lo que Dios ya hizo en nosotros. ¿Qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a precio de sangre, ¿verdad? Por la vida de nuestro Señor Jesucristo, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nos sigue recordando, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Alcanzamos misericordia, no por nuestros méritos, ¿eh? ¿Qué es la misericordia? Que el Señor no nos pague conforme a lo que merecemos. Entonces, si alcanzamos misericordia fue, evidentemente, excluye cualquier mérito. En base a todo esto, ¿qué nos dice? Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, son importantes las buenas obras porque por ellas manifestamos nuestra gratitud a Dios por todo lo que Él ya hizo en nosotros. Y son importantes las buenas obras porque por ellas los creyentes fortalecen su seguridad. Y aquí tenemos que recordar lo que afirma la confesión de fe. Las buenas obras son las evidencias de la fe. ¿Vean, mis hermanos? Somos salvos por fe, no por obras. Pero somos salvos para obras. Recordemos esto. Pero estas buenas obras, no refuerzan nuestra seguridad por acumular méritos ante Dios. Por el contrario, refuerzan nuestra seguridad porque hacen cada vez más visible la fe para nosotros. Cada vez que hacemos una obra buena, vemos que la gracia de Dios está actuando en nosotros. Es una prueba de que Cristo vive en nosotros. Por eso es que refuerza nuestra fe. No porque pensemos que tenemos algún mérito, sino porque vemos la gracia de Dios actuando en nosotros al hacer buenas obras. ¿Sí, mis hermanos? Primera de Juan 2, 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos.
Entonces, cuando obedezco su mandato, eso refuerza mi fe de que verdaderamente le conozco. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, las buenas obras son importantes porque por ellas los creyentes edifican a sus hermanos. Tus buenas obras tienen un efecto directo en tus hermanos. Según a los Corintios 9, del 1 al 2 dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero también dice, de la cual yo me glorío, dice el apóstol. Entonces, las buenas obras, mis hermanos, dan ánimo a nuestros hermanos. O sea, tiene un efecto directo. Y también entre aquellos que estén al frente, mis hermanos. Por el contrario, las malas obras afectan el cuerpo y son de desánimo. Pero bueno, entonces las buenas obras son importantes porque por ello los creyentes adornan la profesión del Evangelio. Tito 2, 9 al 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? Dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Qué bonito, ¿verdad? Así adornamos la doctrina de Dios. Tito 2, del 1 al 5 dice, aquí este texto aplica en el sentido de que se adorna la profesión del Evangelio y también en el sentido de que por ella los creyentes tapan la boca de los adversarios. Ambas cosas. Este texto, Tito 2, del 1 al 5, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vemos las dos cosas. Como todas estas buenas obras que se escriben así, adornan la doctrina, por un lado, adornan la profesión del Evangelio, pero por otro lado tapan la boca de los adversarios. Aquí habla de ancianas y ancianos mayores de edad, de lo que habla aquí, una edad mayor que otra cristiana más joven, o otro cristiano más joven, que está siendo instruido tanto por ese anciano o anciana de mayor edad, es lo que se refiere aquí. Las buenas obras son importantes porque por ello los creyentes tapan la boca de los adversarios. 1 Pedro 2, 13 al 15. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Entonces, las buenas obras son importantes, porque por ello los creyentes glorifican a Dios, cuyas hechuras son creados en Cristo Jesús para ello. O sea, hablando de los creyentes, la hechura de los creyentes es que somos creados en Cristo Jesús para glorificar a Dios. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, el indicativo. Nuevas criaturas en Cristo Jesús, nacidos de nuevo. Pasamos de muerte a vida. ¿Para qué? Para buenas obras. El imperativo, la obediencia, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, otro texto que nos habla de que por las buenas obras glorificamos a Dios, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
que digan, no, esto solo es obra del Señor. Que puedan decir, yo lo conozco a Él antes, lo conozco ahora. No, este cambio y estas cosas que Él hace solo es obra del Señor. Ahí glorifican ¿a quién? A nuestro Padre que está en los cielos. Otro texto, Filipenses 1, del 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Ese texto que ya lo leímos, un texto largo, demos otra lectura, 1 Pedro 2, 11 al 12. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Cuando vimos este texto en la exposición de 1 de Pedro, mis hermanos, veíamos dos cosas muy interesantes, muy bonitas. Número uno, que aquí en la epístola de 1 de Pedro se empieza a dar un cambio en el lenguaje, porque cuando dice aquí, el 12, manteniendo vuestra manera de vivir, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Si vemos cuando inicia el Nuevo Testamento, se hace una diferencia entre judíos y gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Cuando vemos, por ejemplo, romanos, los que no son judíos. ¿Sí, mis hermanos? O sea, hay judíos de raza y gentiles. Gentiles, todos los que no son de raza judía. Pero aquí en Pedro hay un cambio. Ya se habla a los gentiles, los no creyentes. Así sean judíos o sean romanos o sean griegos. ¿Por qué? Porque aquí se empieza a hablar de nosotros, los extranjeros y peregrinos, del verdadero Israel, como leímos, de la nación santa, escogida por Dios. Si vemos, hay un cambio aquí ya, y se ve ese más claramente en Apocalipsis, mis hermanos. Pero bueno, aquí se ve ese cambio. Entonces cuando dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, se refiere, aquí no se refiere entre los que no son judíos, se refiere entre los que no son creyentes. Veíamos eso. Pero vemos algo más bonito, que quizás alguien en tu trabajo, donde tú te desenvuelvas, te esté atacando a tu fe y te esté atacando. Pero por tus buenas obras, lo que dice este texto es que él puede ser alcanzado. Y como va a ser alcanzado, entonces él va a glorificar a Dios en el día de la visitación. ¿Cuándo? Cuando él venga por segunda vez, lo va a glorificar. ¿Y por qué? Porque consideró, dice, tus buenas obras. Entonces veíamos también en aquel entonces que glorificamos al Señor porque esas obras dan testimonio de Él y pueden alcanzar al perdido. Es lo que veíamos en este texto. Entonces, unas preguntas. ¿Manifiesta la manera en que tú vives un corazón tierno hacia Dios y hacia el Evangelio? ¿Tienes cuidado de que la manera como vives no difame a Dios y al Evangelio y no dé motivos a los enemigos de Dios y la verdad, los enemigos de Dios y los enemigos de la verdad para que blasfemen? ¿O es tu vida una descuidada, perezosa, pecaminosa, indisciplinada? ¿Es tu vida así, que es una carga para otros y es una vida que es ofensiva para los inconversos? Si recuerdas ocasiones cuando tu pecado ha sido un testimonio pobre y no estás dolido, es que hay algo mal en tu vida. El cristianismo de alguien que no es sensible en cuanto a adornar el Evangelio debe de cuestionarse. Son palabras del doctor Sam Waldron. No puse aquí la referencia, pero son palabras de él. Entonces, estamos viendo en este párrafo 2 la importancia de las buenas obras, debido al testimonio, debido a sus resultados y debido a su papel. Y dice el último enunciado del párrafo 2, dice, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. ¿Qué papel tienen las buenas obras? Son el camino establecido para la vida eterna. Es lo que vamos a transitar, pero no son la puerta, nuevamente enfatizamos. ¿Sí? Pero sí son ¿qué? Ese camino por el cual estamos transitando por este desierto, ¿hacia dónde? Hacia la gloria.
O sea, nuevamente, la vida cristiana no comienza con buenas obras, comienza con arrepentimiento y fe. La fe en Cristo. Primero tenemos que creer en Cristo antes de hacer buenas obras. Primero tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado antes de hacer obras propias de arrepentimiento. Enfatizando nuevamente. Pero esas son el camino que tenemos que transitar ya una vez que estamos en Cristo hacia la gloria. Por eso es el papel. Son ese camino. Caminemos las buenas obras. Efesios 2:10, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y este texto, Romanos 6:22, mis hermanos, donde aquí, si alguien recuerda, vemos las 3 etapas de la santificación. Si alguien recuerda, me las dice. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuál es esa etapa de la santificación? La santificación definitiva. Esa ruptura radical que hubo con el pecado, porque estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Y después dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Cuál etapa? La progresiva. Y como fin la vida eterna. ¿Cuál etapa? La final. Muy bien. Bien, hermanos. Entonces, debido al papel, son el camino establecido para la vida eterna. Mateo 7:13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Gracias al Señor, si somos de esos pocos que hemos hallado esa puerta, solo porque Él tuvo gracia y misericordia de nosotros. Amén. Entonces, ahí estamos terminando la lección del día de hoy, mis hermanos. Solo repasemos de manera muy breve qué vimos. Empezamos a ver el capítulo 16 de las buenas obras. Vimos los primeros 2 párrafos, donde en el primer párrafo encontramos la definición de las buenas obras, y vemos que las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Vimos que si empezamos a hacer reglas de hombre y por esas empezamos a condenar o a aprobar a otros por las reglas de hombre, eso solo traerá pecado. Y eso solo hará evidente la soberbia en aquel que supuestamente cumpla sus propias buenas obras. Eso lo llevará a violar las buenas obras que Dios sí ha establecido. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, ¿verdad, mis hermanos? No juzgar a otros por mi propio criterio. Y eso no implica que no podamos ir a confrontar al hermano, pero confrontarlo en base a ¿qué? A la palabra del Señor y con la actitud correcta. Bueno, eso vimos hoy en el párrafo 1. Vimos en el párrafo 2 la importancia de las buenas obras. Son importantes por su testimonio. Son los frutos, son la evidencia de que hay una fe viva y verdadera en nosotros, que tenemos vida eterna. Son importantes debido a los resultados. Por ello los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios. Amén. Y son importantes las buenas obras debido a su papel. ¿Por qué? Porque ellas son el camino que tenemos que transitar hacia la vida eterna. Entiendo que no son la puerta, pero sí son las obras, ese camino, esas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Amén. Bueno, oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que nos des entendimiento correcto, Señor. Muestra pecados en nosotros, Señor. Quizá hemos sido presurosos para juzgar cosas basados en un criterio propio y no en tu palabra, Señor. Perdónanos porque si eso hemos hecho, hemos pecado.
contra ti y contra nuestro hermano. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente esté cada vez más llena de tu santa palabra, para que por ahí veamos cuáles son las buenas obras, solo las que tú dejaste en tu santa palabra. Afirma estas verdades en nuestros corazones, Señor, que por estas buenas obras manifestemos nuestra gratitud hacia ti, Señor, que seamos de buen testimonio a otros, hacia nuestros hermanos, que los edifiquemos, Señor, que adornemos la fe del Evangelio, Padre, que tapemos la boca de los adversarios, pero sobre todo que te demos toda la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos que esas buenas obras no son la puerta, pero sí son el camino, Señor, que debemos de transitar en nuestro peregrinar por este desierto hacia nuestra tierra celestial, Padre. Gracias, Señor, porque si estamos en este camino angosto, es solo porque tú has tenido gracia y misericordia de nosotros. Síguenos dando de tu gracia, Señor, para poder mostrar amor a ti, amor al prójimo, y que ese amor se vea evidente en buenas obras, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Seguimos poniendo este día en tus manos, por los méritos de Cristo, por tu Espíritu Santo. Amén.